Muy buenas a todos. Sé que llevo varios días sin subir vídeo, pero he estado recopilando mucha información importante que voy a compartir hoy con vosotros. Así que parad bien la oreja porque vamos a hablar de muchísimos temas que, aunque no lo parezca, están todos relacionados. Hemos visto cómo en España finalmente se prolongará el estado de alarma durante un par de semanas más, lo cual le permitirá a nuestro gobierno seguir disfrutando del mando único. Esto ha sido posible gracias a la excepción del Partido Popular y al apoyo de Ciudadanos, lo cual reafirma la teoría de que este estado de alarma se está utilizando como arma política para que el gobierno actual avance hacia donde siempre habían querido llegar. El Partido Popular durante estas últimas semanas se ha mostrado extremadamente crítico con el gobierno, pero a la hora de la verdad se ha evidenciado una vez más que tanto el PP como el PSOE son perros que obedecen al mismo amo. O mejor dicho aún, a los mismos amos. Más tarde hablaremos de Soros y de su reciente apoyo a nuestro presidente del gobierno y a sus últimas propuestas, y os aseguro que os quedaréis de piedra. Pero ahora quiero hablaros del médico Luc Montagnier, un médico que recibió en 2008 el Premio Nobel de Medicina y que recientemente ha garantizado públicamente que este coronavirus ha sido manipulado en un laboratorio y que se le han insertado secuencias del VIH, el virus del SIDA. Et à la conclusion qu'effectivement il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire ? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites « on a ajouté », qui a ajouté ? Ah, moi je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but ? Dans quel but, ça n'est pas clair. Moi j'expose, si vous voulez, mon travail c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Este médico, Luc Montagnier, fue precisamente el que en la década de los 80 descubrió el virus del SIDA y por eso es Premio Nobel de Medicina. Algunos dirán que estoy utilizando una falacia de autoridad o algo parecido, como han dicho estos últimos días los de Radio y Televisión Española, que dicen esto mientras aseguran que el Premio Nobel de Medicina miente porque el político y presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo niega. O porque la OMS, cuyo principal financiero es la Fundación Bill y Melinda Gates, lo niega también. Lo repito, la OMS, cuyo principal financiero es la Fundación Bill y Melinda Gates, después de que Estados Unidos retirara su financiación a la OMS hace unas semanas. Una OMS que merece la pena recordar que fue informada tanto por parte de Taiwán como por parte de China de los primeros casos de infección en Wuhan el día 31 de diciembre de 2019 y que esperó un mes entero a reunirse con el Comité de Emergencias en Ginebra para advertir sobre la peligrosidad del virus. Esto fue el día 30 de enero. Era ya demasiado tarde, teniendo en cuenta que los dos primeros contagiados italianos fueron dos turistas chinos que llegaron a Italia el 22 de enero. Dos chinos, por cierto, estrechamente vinculados al Partido Comunista Chino, que el día antes de que China cerrase Wuhan, ellos salieron del aeropuerto de Wuhan hacia Los Ángeles. Por otra parte, es verdad que nuestro presidente, después de la reunión del Comité de Emergencias en Ginebra, tardó un mes más en reaccionar. Es decir, China y Taiwán advierten a la OMS a finales de diciembre, la OMS nos advierte a nosotros a finales de enero, pero pocos días antes del 8 de marzo, el portavoz de Sanidad español no veía ningún problema en asistir a las manifestaciones feministas. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. No fue hasta el 14 de marzo que se declaró el estado de alarma en nuestro país. ¿Falta de inteligencia o maldad?
Yo creo que ambas. También cabe recordar que la misma fundación Bill y Melinda Gates en el mes de febrero mandó $100 millones al gobierno de China para supuestamente luchar contra la pandemia. Si alguien cree que ese dinero fue destinado realmente para tal causa, allá él. El mismo Xi Jinping agradeció en una carta a Bill Gates donde decía lo siguiente: agradezco profundamente el acto de generosidad de la Fundación Bill y Melinda Gates dirigida por usted y su esposa y su carta de solidaridad para el pueblo chino en un momento tan importante de la lucha contra la epidemia de neumonía causada por el nuevo coronavirus en China. El caso es que tenemos un virus que muy probablemente ha sido modificado en un laboratorio y soltado para cumplir con una función determinada, y ahora tenemos a una enorme cantidad de países mandando dinero público, que pagamos la gente de a pie, a unas personas que muy probablemente sean las que están detrás de la creación de esta pandemia. De momento ya han recaudado 7.400 millones de euros, lo que vendría a ser casi 8.000 millones de dólares, de los cuales España ha pagado 125 millones. Melinda Gates, por cierto, llamó personalmente al presidente español, Pedro Sánchez, este lunes día 4 por la tarde, para agradecerle personalmente nuestra colaboración en esta importante causa. Melinda destacaba que el uso de este dinero servirá para seguir financiando a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, la CEPI, y la Alianza para las Vacunas, Gavi. Ya os conté en este vídeo que os dejo por aquí arriba y que se viralizó muchísimo, cómo la Fundación Bill y Melinda Gates, junto con precisamente la Alianza para las Vacunas Gavi y la Fundación Rockefeller, entre otros, formaban y financiaban el proyecto ID 2020 que persigue el objetivo de la implantación masiva de chips de identificación a seres humanos. Vemos cómo absolutamente todo está conectado y va cobrando sentido. En cuanto a lo económico, tendremos que ver cómo vamos afrontando todo esto que nos han preparado. Y llega el momento de hablar de George Soros. El pasado 23 de abril, nuestro presidente Pedro Sánchez participó por videoconferencia en la reunión del Consejo Europeo, donde se debatieron las medidas para la salida de la crisis económica producida por el virus. Nuestro presi propuso la creación de un gran fondo de recuperación de hasta 1,5 billones con B de euros. Un fondo financiado con deuda perpetua. Esto lo tenemos publicado en la web oficial del BOE. Ese mismo día, Soros publicaba en su cuenta oficial de Twitter que para garantizar la supervivencia como unión, la Unión Europea debía de emitir los bonos perpetuos tal y como propuso Pedro Sánchez en la reunión. Un día antes, el 22 de abril, Soros publicaba en el periódico digital Project Syndicate, donde el magnate escribe desde 1997, un artículo alabando a España por marcar el camino hacia los bonos perpetuos. Algo curioso es que en ese artículo no solamente hablaba de la importancia de invertir en la lucha contra la pandemia, sino además la importancia de invertir también en la lucha contra el cambio climático. Diciendo literalmente que con estos 1,5 billones de euros destinados a luchar contra el virus, si cuando logremos controlarlo sobra dinero, este debería de ir destinado a nuestra lucha contra la emergencia climática. Bueno, ¿queríais saber de quién era títere nuestro presidente y quién lo movía? Pues ya podéis ir haciéndoos una idea. Y no sé vosotros, pero que la persona encargada de reventar la libra esterlina en 1992 y de hundir al Banco Central de Inglaterra, ganando Soros en un solo día más de 1.000 millones de dólares, que a su vez financia todo tipo de movimientos progresistas para sumergir en el caos interno a naciones mientras revienta sus fronteras, sea la persona que nos dé consejos sobre cómo afrontar económicamente este problema, a mí me hace sospechar. ¿Qué queréis que os diga? Llamadme desconfiado. Y que nuestro presidente de España sea el presidente europeo de referencia para el magnate, pues aún me preocupa mucho más. Todo esto da sentido a la gestión que nuestro gobierno actual está teniendo sobre esta pandemia y cómo la está utilizando para sus fines. Pero también da sentido a todas las locuras que venía haciendo ya desde mucho antes de la pandemia. Así que es hora de estar muy atentos, pero también tenemos que tener muchísimo cuidado por muy cabreados que estemos, porque la verdad es que vivimos una situación muy delicada. Por desgracia, aún sabemos poco sobre este virus, y si hubiese una segunda oleada de infectados o una recaída, sería fatal.
Hay que tomar todas las precauciones posibles y tenemos la responsabilidad de hacerlo cada uno de nosotros en lo individual. Sabemos que el gobierno dice que no hace falta hacer test masivos y yo francamente creo que lo hace porque después de 2 meses aún no ha tenido los huevos de conseguir suficientes test. Y como no han conseguido suficiente material, pues ahora han decidido utilizar la estrategia de decir que realmente no es imprescindible. Probablemente si en un par de meses consiguen los test, pues a lo mejor cambian de opinión una vez más, ya nos tienen acostumbrados a eso. O quizás ni siquiera lo hagan porque su verdadera intención sea la de potenciar el problema en vez de solucionarlo. Con este gobierno todo es posible y lo demuestran día tras día, más aún sabiendo quién está detrás suyo, así que uno puede pensar cualquier cosa. Pero nosotros, la gente de a pie, tenemos la responsabilidad de ser muy cuidadosos y de hacerlo lo mejor que podamos. Y más pronto que tarde podamos hacerle pagar, ojalá, a este gobierno todo el daño que nos ha hecho. A mis amigos y seguidores de Hispanoamérica, por favor, tomad mucha precaución porque no parece que vuestra situación vaya a ser mucho más favorable que la que estamos teniendo aquí en España. Más bien serán situaciones muy parecidas. Mucho ánimo y a cuidarse.